estuvo muy bien, estuvieron muy interesados, incluso la gente del gobierno estuvo muy interesada, pero en el año 2012 al presidente Mr. Putin se le ocurre invadir Crimea y el Mr. Obama le declara la ley del hielo, el rublo se va al suelo y ya pues es imposible ejecutar eso y yo me tengo que ir de Rusia, ¿no? Bueno, ya me quería ir porque inviernos de menos 30 grados no se los recomiendo. Pero bueno, quedó la idea como para recuperar este espacio. Por lo que sé, algunas de estas ideas modificadas se han ido desarrollando poco a poco. Esperemos que se puedan lograr. La segunda historia es una historia de Japón. Cuando estaba yo en el penúltimo año de mi postdoctorado, me llama mi esposa, que es sismóloga, ella ya estaba en Canadá, me dice, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Ha habido un terremoto. ¿Así? Yo no sabía que, bueno, Japón toda la vida hay terremotos, pero yo no lo había sentido mucho, yo estaba ocupado trabajando. Pero había un terremoto muy fuerte, grado 9.2, ¿no? El terremoto que hubo en Pisco fue en 7.9, ¿sí? 9.2 es más o menos unas 30.000 veces más fuerte, porque es una escala logarítmica. Y eso fue lo que pasó en Sendai. Fue tan fuerte el terremoto que Japón se movió 3 metros. Todo el país se movió 3 metros. Yo decía, bueno, a mi familia decía, por lo menos ahora estoy un poquito más cerca de ustedes. Pero, ¿qué pasó en el terremoto? ¿Cuántos edificios se cayeron? Ninguno. ¿Cuánta gente murió? Un viejito de infarto. 9.2, imagínense esa fuerza de terremoto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos tienen un sistema de alerta temprana muy interesante. Es imposible predecir un sismo, eso sí se los digo y eso mi esposa me lo ha dicho 40.000 veces. Cuando venga, no sé, chamamos, brujos de Brasil, no les crean, no es posible predecir un terremoto. Pero sí, apenas tengan ustedes una onda sísmica, una onda eléctrica puede viajar mucho más rápido que una onda sísmica. Entonces, Japón ha invertido en todo un sistema de alerta temprana, que lo tiene ya Chile, que te avisa, por lo menos un minuto antes de que llegue el terremoto. Si ustedes llegan a un terremoto fuerte, que ustedes un minuto, ¿qué hacemos en un minuto? En un minuto, y si todo el mundo está disciplinado como los japoneses, en un minuto les aseguro que evacuamos este auditorio, salimos y todos tranquilos. Y además te llega a tu celular, te llega a tu televisor, ¿no? Para el terremoto, ponte a un lugar seguro, ¿no? En la televisión, evacúa inmediatamente, ya la gente sabe cómo evacuar, ya los chiquitos saben qué hacer, ya todo está perfectamente planificado, tienen su mochila, todo perfecto. Y es más, en Kobe hubo un terremoto y aprenden mucho los japoneses, ¿no? Sobre eso, todas las estaciones de tren se detienen, ¿no? Esta es la famosa mediateca de Sendai de Toyo Ito. Ya se cayó el cielo raso, se cayeron algunos libros, ¿no? Pero comparen con los casos que han habido en otros lados donde se caen edificios. En México se caen edificios enteros. Y eso porque hay un control muy fuerte, muy estricto para la construcción de los edificios, ¿no? Y hay todo un sistema de alerta temprana. Pero claro, eso fue el terremoto. ¿Qué pasó con el tsunami? Cuando hay un tsunami, que ustedes saben, obviamente es la agitación del mar por la onda sísmica, y que crece pues muy grandemente cuando se acerca a la ciudad, también hay un sistema de alerta temprana. Pero ¿qué pasó? Aquí que dice tsunami Nigete, o sea, apúrate que hay un tsunami, ¿no? Que se viene. ¿Pero qué pasó? Japón está en la mezcla, en la suma de 3 placas, la placa digamos, eurasiática, la placa de Filipinas y la placa del Pacífico.
Japón está preparado para terremotos de esta placa, que cada 30 años produce un terremoto grado 7. Y un tsunami, espera una ola de tsunami de unos 4 metros. Y tienen farallones y todo, está muy bien diseñado para eso. Pero ¿qué pasa? Cada 1000 años hay un terremoto grado 9 con esta placa, y para eso no estaban preparados. Y fíjense cómo la defensa es sobrepasada por el tsunami. Y el tsunami se lleva todo. O sea, en un terremoto se cae tu casa, regresas y bueno, puedes recoger algunas cosas. En un tsunami había gente que me contaba que había encontrado su casa no sé dónde, ¿no? No, como contaba, que llegó a su casa y no había casa, pero tenía un carro y en lugar de su carro encontró otros 2 carros que no eran de él. Por lo menos en sentido del humor. Lo que era increíble, y eso todavía no lo puedo entender, es que no hubo saqueos, no hubo asaltos, nada. Los refugiados recibían sus raciones, etcétera, ¿no? Pero fue terrible. Fíjense las ondas de tsunami que llegaron a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica. En Perú tuvo una consecuencia muy particular. En el año 2011 estábamos en elecciones, el presidente Toledo estaba liderando las encuestas, ¿no? Y bueno, era ya ganador, tenía 26%, ya se sentía presidente, ¿no? Y hay el tsunami, y hay la orden de que todos los pesqueros, todos los pescadores se recogen, no salgan al mar. Pero Toledo tenía planificado un meeting en la playa, ¿no? En el mar. Y le llegó, se subió y se puso a hablar. Y mucha gente, remember, Saraí, todo el Melo y todo eso. En 2 meses estaba con 9% Toledo. Ese fue otro terremoto. Bueno, en mayo nos mandaron a una zona que había sido muy afectada como parte del gobierno japonés para hacer un recuento de algunos daños. Es una zona que se llama Minami Sanriku. Y aquí la ola de 7 metros rebasó las defensas, pero no solo eso, sino como las calles eran estrechas, es lo que ocurre cuando tú echas agua en un canalcito, el agua va a tender a subir por la velocidad a la que va. Entonces llegó a alcanzar 20 metros o más, miren hasta dónde llegó. Y ocurrió un desastre así. Yo me sentía como una especie de Hiroshima después de la bomba, ¿no? Las fotos de Hiroshima que aparecen. Imagínense todo el lugar completamente, digamos, sepultado. Solamente en este pueblo murieron cerca de 15.000 personas. Y los que no murieron sepultados murieron de frío. Era realmente, todavía les digo, han pasado tantos años, pero veo estas fotografías y siento mucha congoja, ¿no? Mucho dolor. Ese es un centro de alerta, ¿no? Hay la historia de una señorita que se quedó aquí avisando a la gente que se viene tsunami, hasta que vino el tsunami y la atrapó, y es una especie de heroína, ¿no? Estas fotos son tomadas desde la antena, ¿no? Imagínense, te subías al techo, igualito al techo, fíjense la altura, es un edificio de 3 pisos, hasta aquí llegó, más arriba, pero hay que tener realmente un balón increíble para estar encima de la antena, agarrar tu celular y fotos al Facebook, ¿no? La industria automotriz de Sendai quedó completamente destruida. Se acumuló basura equivalente a cerca de 25 años. Toda la zona agrícola, una zona agrícola muy rica, quedó destruida y arruinada porque el agua salada obviamente no sirve para los cultivos. Toda la industria pesquera desapareció y es más, apareció en los techos de sus casas, ¿no? Entonces fue una tragedia terrible. Esto era Sendai antes y después del tsunami. Pero como les decía, lo que
lo que fue más increíble fue la respuesta de la gente. Y eso es tal vez por lo que yo admiro muchísimo a los japoneses, por esa capacidad de trabajar en sociedad. Aquí no había de que, yo soy gerente de una empresa, nada. Tú recibías tu ración delante a la hora, en el momento que te ocurría, que te tocaba, ¿no? Decían que se iba a necesitar muchos años para recuperarse, todos los japoneses se dieron la mano. Muchos niños quedaron huérfanos, pero mucha gente los ayudó, ¿no? Y una cosa increíble, había gente que lo había perdido todo y encontrabas un banco que se le había llevado el mar con el cajero automático, con todo el dinero así abierto, y la gente lo recogía y lo entregaba a la policía. Eso es increíble. Y la gente pues participó, muchos voluntarios participamos en alguna que otra forma, y es que no solamente fue el tsunami, sino encima ocurre lo de Fukushima. Fukushima era una planta nuclear que abastecía gran parte del norte de Japón, que tenía su barrera de 4 metros. Llega el tsunami y se los lleva encima y ocurre pues el problema de una contaminación que ha llegado por todo el mundo, ¿no? E incluso hasta ahora muchas de la fauna del mar es digamos, radiactiva, contaminada radiactivamente. Esto produjo mucho movimiento en contra de la, digamos, generación nuclear, porque obviamente Japón es el único país del mundo que ha sufrido en carne propia 2 bombas atómicas. Y yo he estado a veces con gente de los sobrevivientes y contaban cómo ellos habían podido sobrevivir, lo terrible que fueron las bombas atómicas. Entonces, dices atómico, ahí la gente realmente se pone mal. Entonces, lo que esto ha generado es que, digamos, no se reabra Fukushima, pero que haya un boom de energía alternativa, energía solar en Japón. Y otro aspecto, lo que les decía, la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Esa es una señora que se llamaba Yuko Sugimoto, que lo perdió todo, ¿no? Quisiera que se fijen en este poste de acá. ¿Pueden ver? Esta es la misma calle después. Antes, ven el poste de aquí y después. Eso es un año después. Eso es Japón antes y después. Un año antes, un año después. Entonces, es increíble, había sitios donde tú no sabías que había habido tsunami, por la capacidad que tienen de recuperarse. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que realmente cambió mi interés en un desarrollo del país. Cuando yo fui a Japón, durante todo el tiempo antes había estado interesado en el agua, en la relación con el agua, etc. Pero esta experiencia me hizo preocupar mucho por los riesgos, la vulnerabilidad. Y regreso a Arequipa y me encuentro con que tenemos una serie de problemas increíbles, que si nos viene un terremoto, que ya nos debería haber venido hace rato, van a haber pues una serie de catástrofes muy grandes. Arequipa, para los que no la conocen, es una ciudad que se encuentra rodeada de 3 volcanes, que se encuentra más o menos a unos 80 kilómetros del mar, pero vean cómo la topografía crece muy rápidamente. Es un valle y luego se dispara hasta llegar al volcán Misti, ¿no? Es una zona mucho más seca que Ayacucho. A mí me encanta, por eso las colinas de Ayacucho, porque son verdes, aquí no. Y bueno, esta es la ciudad, tienes algunos ríos, tienes unos valles. De todas las ciudades importantes del Perú, la única que todavía conserva algo de campiña, pero cada vez hay menos. Y
bueno, tienes una serie de cuencas, esto parecía que de torrenteras, ¿no? Son en realidad quebradas que se activan solamente en las lluvias. Y estas son las microcuencas de la ciudad. Bueno, esta es una vista de la ciudad, vean los volcanes que son, bueno, paisajísticamente muy hermosos, pero al mismo tiempo fuente de riesgos, particularmente el Misti, ¿no? Y este es Arequipa, tienes un valle muy fértil y tienes una zona de invasiones que está creciendo muy rápidamente, de una forma no planificada, en quebradas, ¿no?, que surcan a la ciudad. Pero tienes también valores, tienes la piedra del sillar, que es importantísima a lo largo de la historia, que ha logrado crear monumentos muy bellos que le han merecido a la ciudad ser declarada Patrimonio de la Humanidad, con precisamente ese carácter de la arquitectura arequipeña que la hace tan especial. Tenía una amiga, Rubén, que venía de Grecia y me decía, esto parece un templo griego, oye, y de verdad, tiene todas las características de un templo ortodoxo, ¿no? Y bueno, hay una mezcla de culturas muy interesante en Arequipa. Vayan, por favor, va a ser muy interesante. Aprovecho la oportunidad. En agosto, que es además aniversario de Arequipa, vamos a tener el Congreso de la Raga, que es los arquitectos de la región andina. Va a ser un congreso muy interesante, sería muy bueno que ustedes puedan acudir. Pero además de esta arquitectura está, por supuesto, la campiña, como parte ineludible de ese binomio cultural de la ciudad, ¿no? Y en esa campiña, parte de ese carácter rural se expresa no solamente en el paisaje, sino también en las tradiciones, en los mercados. Yo les digo, yo vivo, bueno, teóricamente en Canadá, mi esposa vive en Canadá. Cuando voy al mercado en Canadá, me muero de risa, ¿no? O sea, la cantidad de frutas que tenemos en los mercados peruanos es increíble comparado con la que tienen allá. Y yo estaba en el mercado que tienen ustedes aquí, qué precioso, ¿no? O sea, qué vivo, allá no tienes eso, allá son supermercados grandes. Y en fin, la cultura culinaria, por supuesto, sus rocotos, sus chupes. Yo creo que debo poner aquí, ¿cómo se llama? Ministerio de Turismo, no sé. Pero además de esos valores tiene pues muchos problemas que han perdido, que implican pues una expansión incontrolada de la ciudad. Una expansión enorme que no tiene cuándo acabar. Entonces, en el año 2012, se invita a un arquitecto español, García de los Reyes, para desarrollar un plan en Arequipa, ¿no? Y este señor, bueno, con muchos portafolios y no sé qué, hace una propuesta que es muy criticada y muy controversial. Entonces, la gente, por única vez, creo, en la historia, todos los gremios se opusieron a la publicación de este plan. Entonces el alcalde, que obviamente había contratado a este señor para no quedar mal, crea un instituto municipal de planeamiento. Aparte del de Lima, es el único que hay en el Perú, y esa es una cuestión muy interesante porque es un instituto que está desligado políticamente del municipio, es decir, tiene autonomía, al menos entre comillas, ¿no? O en teoría. Pero es un instituto, porque antes, ¿qué pasaba? Tú hacías un plan, el alcalde agarraba, qué bonito plan, toma tu pago, y agarraba el plan, lo ponía en un estante y hacía lo que quería. Ahora no, que hay un instituto que regula, controla, planifica. Y es una cuestión constante, ¿no? Entonces, el encargo que tuvimos fue de culminar el plan del español, que tenía muchísimas deficiencias. Entonces, para poder hacer eso en tiempo récord, se trabajó en el IMPLA con una serie de reuniones de trabajo y se definieron, este es el documento del español. Vean nomás el tamaño del logo, se nota que tenía
o tiene un gran aprecio de sí mismo. Y bueno, entre paréntesis, me da mucha bronca como este señor lo sigue invitando en Lima para que haga sus planes, cuando en Colombia me dice que tiene problemas, en Ecuador ha tenido problemas, donde ha ido ha tenido problemas. Porque su trabajo no es pues profesional, ¿no? Parece que es más un diseñador urbano más que un planificador. Bueno, entonces, ¿qué planteamos? Uno de los grandes problemas que tiene Arequipa es la monocentralidad. Planteamos una serie de centralidades como polos de desarrollo que permitan que estas zonas también se desarrollen y no tengas que estar yendo y viniendo, o sea, gente que vive acá pero trabaja acá y hace todo este tráfico todos los días, ¿no?